Bienvenidos a Viernes de Tertulia en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, a este encuentro que realizamos el tercer viernes de cada mes, donde tratamos de mover la cultura de diferentes maneras. Nosotros tenemos escritores, pintores, dramaturgos, actores, músicos. Hoy es una tertulia especial, porque es la tertulia del ego del conductor. Entonces, nunca puedo presentarme. Entonces, cuando Zoe me dijo que venía a Miami estos días para varias actividades que ya tiene, le dije: Zoe, ¿por qué no nos presenta los dos libros, el que acaba de publicar Josué y el que acabo de publicar yo? Y me dijo que sí, que lo iba a hacer, y fue una gran satisfacción, una gran alegría. Quiero recordarles, antes de continuar, que mañana Zoe va a estar en la inauguración de una exhibición en el Museo Cubano de la Archivo de Unzueta, Ramón era de Ramón Unzueta, que es una retrospectiva de su obra. Eso es a las 7 de la noche en el Museo Cubano, y el domingo Zoe estará en Burkhamburg a las 6 de la tarde presentando su novela en una traducción al inglés. Así que Zoe estará hasta en la sopa el fin de semana, y nosotros la acompañaremos como es natural, y lo invito a que lo hagan. De momento, vuelvo a agradecerle a todos por estar aquí, y dejo que Zoe sea la que conduzca el resto de la presentación. Muchas gracias. Como un pelo en la sopa, no, como un mulito puro. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es un placer estar, sobre todo en esta ciudad, viendo amigos, viendo un público tan selecto y bueno como ustedes, y en esta casona que además nos ha acogido ya en muchísimas ocasiones con una amabilidad tremenda y con un espíritu de creación grandioso, ¿no? Yo presentar, imagínate, cuando él me dijo eso, pues a mí presentar a José Abreu Felipe, que yo le digo Joséito, y a Luis de la Paz, que yo le digo Luisito, pues es toda una fiesta, porque yo no solo soy una forofa de sus libros, yo amo sus libros, yo siempre le estoy, incluso cuando pasa un tiempo, le digo a Joséito, cuando ustedes van a publicar algo nuevo, porque estoy ya desesperada por leer algo nuevo, ¿no? Y yo creo que una de las cosas más lindas que me ha sucedido en la vida ha sido tener esta amistad que empezó, sí, como nos conocimos todos, ellos nos hemos conocido todos los cubanos en el exilio, o en París, o aquí, pero sobre todo por la parte literaria, o sea, una amistad profundamente literaria, como Rolando Morelli, que está aquí, Albertini, profundamente literaria, porque sus libros, en esas noches de soledad, de exilio en París, me han alimentado mucho, me han ayudado mucho, me he divertido mucho. Es el caso de, voy a empezar por Joséito, de Cuentos del Mundo. Yo con este libro, además de lo que me he divertido leyendo este libro, ¿ves cómo se pone? De lo que me he divertido leyendo este libro, me ha dado una gran satisfacción, porque he visto que hay un salto enorme, y probablemente ni se haya dado cuenta ni lo sepa, porque él es una persona que cuando le digo, oye, ¿qué has escrito? Bueno, escribí una cosa ahí, y así como él dice. Entonces, de su obra, que es una obra grande, que es una obra de la que no se puede, cuando se habla de la literatura cubana, para mí es emblemático, una figura emblemática de la literatura cubana. Y cuando yo empecé a leer, que me di cuenta primero que los títulos de este libro eran tan, bueno, le hacían un guiño al lector tan simpático, tan divertido, porque si ustedes ya tienen el libro, si lo han leído, los que lo han leído, pues casi todo es
fulanita mi amor, menganita mi amor, sutaneja mi amor, todo eso mi amor, ¿no? Y es un libro donde hay mucho amor, hay mucho desnudo, mucho cuerpo, pero no del desnudo, como pueden ser los desnudos míos, a veces groseros, como me dicen, soez. A mí cada vez que me dicen una cosa, ustedes saben que es lo que más me gusta, que digan de mí, que soy grosera, soez, porque esa es la gente que lee en un nivel muy primario. Yo, muchas de las veces que usamos esas groserías, como las uso yo, o esas, como dicen, formas soeces de la literatura, pues tendrá cierta edad. Bueno, aquí, en estos cuentos, en estas tramas desnudas, como la he llamado yo, hay mucho de vestido. Y es el espíritu vestido de una obra que lleva que para llegar a la apariencia sencillez hay mucho camino andado, mucha obra leída, mucha vida vivida, mucha experiencia como escritor. Y a pesar de todo eso, no es alguien que se vende. Ustedes saben que todo el mundo se vende como yo soy más grande escritora, como yo he vendido libros. Ay, no, mira que no. Es una sencillez enorme porque él tiene una enorme conciencia, eso sí, y otras cosas puede adelante no, pero una enorme conciencia que hay un tesoro en la escritura que es cuando ya uno sabe que ha llegado a ese punto en donde contar es lo principal, porque ya hay una maestría, hay un deseo, hay un anhelo permanente de contar. Yo creo que la obra de José Abreu Felipe está ese anhelo permanente de contar, de narrar y de, además de eso, vivir con sus personajes, ¿no? A mí hay un cuento, bueno, todos los cuentos me fascinan. Este es un libro redondo, como yo lo dije en la presentación que hice en un programa de YouTube, pero a mí, claro, todos me manda mi amor, me encanta, para los que lo han leído, y Patricia, mi amor, que ese fue el que leí, creo, en aquella presentación, y además con un lenguaje muy, por supuesto, perfeccionado, un lenguaje sabio. Eso es algo que en la literatura, la gente que piensa que lo sabio en la literatura es lo rebuscado, lo hermético, también lo es, depende del escritor, por supuesto, del estilo del escritor, pero aquí hay algo muy importante que es lo sabio por haber vivido y lo sabio por haber estado muy concentrado en lo que quería contar. Cada uno de estos cuentos es como esas esencias, aquellas esencias que se vendían en los extractos de perfume. Eso es cada cuento de este libro. Yo me he divertido con una enormidad porque, claro, él está contando todo muy así como muy sutil y todo, y de pronto dice, pero ese no era mi cráneo. Desde que la vi, mi sueño era romperle el culo. Y ese tipo de cosas, si lo sacas así, como lo he sacado yo del contexto, dice, ay, Dios mío, qué fuerte, pero qué es esto, ¿no? Ahí hay la característica principal, la definición principal del personaje. Y esto es lo que siempre logra José Abreu Felipe, que es tomar al personaje de la mano, entregarte la temperatura, la fiebre del personaje a través de lo que te cuenta y a través de sus palabras. ¿Tú quieres añadir algo? ¿Decirme? Palabras, voy a decir. No hagas sin palabras. ¿Estás loco tú? Bueno, es una literatura, este libro en particular, Cuentos Desnudos, donde el tema del sexo es el leitmotiv, es lo que los une, y aunque hay palabras, algunas palabras fuertes, no suenan vulgares. No, para nada. Eso es lo que quise decir cuando leí esa frase. Al contrario, bueno, acuérdate que Vicente García de la Concha de la Real Academia siempre ha dicho, y Damaso Alonso lo decía también,
Las malas palabras son las buenas. Las buenas cuando están en un contexto de gran literatura, y esto es una obra perfecta de gran literatura. Esto no tengo ni que decirlo, porque todo el que conoce la obra de Joséito sabe que José Alfredo Felipe es un grandísimo escritor que le debemos mucho, ya lo dije desde el punto de vista sentimental y de ideas, que cuando has estado deseoso de en una noche solo en el exilio, que coges ese libro y te reaviva, te reanima, pero es un libro de una fineza extraordinaria y de una fineza, de una delicadeza más bien, ¿no? Y esa delicadeza perturbadora a veces, claro, como todo lo bueno que perturba, pues es lo que hace que grande esta obra, y al mismo tiempo te la hace cercana, pero te interrumpí, ¿qué querías decir? No, exactamente eso pero que debería hablar algo de Yo no sé ni qué voy a decir, después de esto me han salido los colores a la cara. El libro es muy sencillo, es la historia de un mecánico que entraba en un taller y entonces va contando sus conquistas amorosas. Y cada conquista tiene el nombre de una mujer. Fulanita, mi amor, todos son sus amores para él. Y su objetivo es tener un amor cada vez. Y así tienen, ahí se dan como 7 o 8 de la conquista del personaje. Es una persona sencilla, ¿no? Muy inocente, yo lo encuentro muy inocente, muy sencilla. No, un intelectual, un mecánico. Gracias a Dios. Mira, yo debo interrumpirte, porque hay algo aquí, en ese cuento y esa frase que tú dijiste, yo que leí ese libro, los lectores masculinos que hay aquí, que leyeron esa obra, ya habían pensado eso antes que él lo dijera. Y él lo llevó hasta ese momento que él lo dijo. Él tiene que decir, caramba, eso lo dijo ya. Pero lo habíamos pensado todo. Es que esa es una de las características de la obra de José Alfredo Felipe, incluso la poesía, que te va conduciendo, o sea, te va tomando como el zorrito porque es un zorrito, que te va tomando y te va llevando a donde él quiere llevarte, y claro, al final tú te das cuenta que tú querías ir por ese camino también, y que él te ha ido impulsando y empujando a esa sensación de lectura, ¿no? Y a esa interpretación y reconocimiento de uno mismo en el personaje, porque yo, mientras leía, era el mecánico, Era Bruno. era Bruno, ¿no? O sea, yo soy un macha también, y yo me convertí en Bruno. Ahí, tú sabes, no, a mí Sebastián es el puesto que no me gusta. Conoce esa inclusiva porque está utilizado el sentido físico. Es decir, negado a conocer que se utiliza en la Biblia. Me gustó mucho que usaras el servo, además con traducción de Antonio de Villena, que también es un poeta que yo aprecio mucho, y amigo también, y que al final hagas esa salvedad, porque muy poca gente cita un texto de traducción y le da la importancia que tiene al traductor y al escritor, que es Luis Antonio de Villena, y tú se la has dado, y eso me ha gustado mucho. Así que Gracias, ¿qué más te voy a decir? pero como que ya Si te hacen preguntas, ya te... nada, ¿en qué tiempo leíste un cuento, en qué tiempo lo escribiste? ¿Hubo una continuidad o hubo este padre entre uno y otro? Para el final como ya acostumbro, al final yo pongo la fecha en que lo escribí, que fue un poco tiempo. Porque yo casi siempre trabajo varios libros a la vez. Aquí lo dice. Fueron escritos entre el 12 de julio del 21 y el 17 de agosto del 22. Unos meses. Lo escribí cuando me sentía con ánimo, porque es que te da ánimo para escribir esas cosas. Un poquito complicado.
como lector de cuentos desnudos, y se lo comenté a José, es un cuento, es un libro, así lo interpreté yo lo interioricé, como Bruno es un personaje cubano, joven, producto del exilio, lleno de ansiedades y en busca del amor. El amor que a lo mejor lo perdió en algún lugar o que no lo ha encontrado, pero no es de aquí, Bruno no es de aquí. Su mentalidad funciona a otro nivel y siempre está en busca de ese amor que puede ser un ancla. Exacto. Y se lleva una mala pasada, en definitiva, al final, nuestro querido Bruno. Y Bruno además es internacionalista. Él lo que le encanta es la nacionalidad. Y también un libro que está ambientado en Miami, que está ambientado en Miami. Todos los cuentos, como dice Bettini, la psicología del narrador no es una psicología miamense, pero sí la historia transcurre en Miami y es un libro que viene a engrosar la literatura miamense, esa literatura que ya hay una historia que contar, que hay libros, muchos títulos que están ambientados, libros que sean toda la historia ocurre en torno a Miami y que va fomentando una literatura local escrita por los hispanos. Pero fíjate qué bueno que has hecho esa observación, porque precisamente lo que ahora voy a hablar de tu libro, si me permites, lo que tienen en común estos dos libros es que tienen esa cosa de Miami, profundamente arraigada en Miami, pero al mismo tiempo se lee como un libro insertado en la universalidad, en cualquier... O sea, por ejemplo, en cualquier lugar, en Francia, España, un libro así te da otra visión de Miami. O sea, no la visión, una visión más universal de Miami, no la cosa más pobretona que siempre se subraya o quieren subrayar, folclórica, clase, un poco como lo de Cuba también. Y esto es lo que tienen los dos libros en común, que me resultó muy curioso, porque como yo lo leí pegado, primero el libro de cuentos desnudos y después por las paredes, pues dije, contra qué casualidad que esto, que coinciden siendo tan diferentes, porque este libro tuyo, y además lo que me por las paredes, lo que me llamó muchísimo la atención es que hay una especie de bueno, una palabra que esta gente, yo creo que esta gente sabe meter esa palabra que me gusta tanto, que es fluido, porque tu libro se puede leer como un libro de cuentos y como un libro, como una novela. Yo lo leí como una novela. No, el de la paz, no, el tuyo también. Por eso estoy hablando de la coincidencia. Pero aquí el libro narrativo es muy de novela. Pero al mismo tiempo también son cuentos. No sé si me equivoco. Pero es, para mí, a mi juicio, novela. Y tiene algo que me ha gustado mucho, que siempre lo he encontrado también en tu literatura, Luis, es esos personajes que tienen una soledad tan grande, pero una soledad tan apabullante, y al mismo tiempo están queriendo introducirse en todas partes y queriendo entregar algo que es su soledad, pero al mismo tiempo es una especie de simpatía que el personaje siempre se está fabricando. José Abreu Felipe escribió que este es el mejor libro que se ha escrito cubano en los últimos tiempos. Yo pienso lo mismo. Y te lo digo con todo el peso de las palabras de José Abreu Felipe y de la mía. Este es el mejor libro que se ha escrito, si te lograra un presente. Y de cuentos que se ha escrito en el siglo de los últimos tiempos. Primero, porque cada historia y cada personaje tiene un nivel de ternura tan grande. A mí este libro me dio, cuando lo leí, me dio
yo estoy viendo una película y tengo la calle que viene aquí, pero con los libros me pasa igual. Pero con este libro al final, que no fue que me dio ganas de llorar, sino que la lectura me conmovió tanto que se terminé con los ojos llenos de El lágrimas. último cuento es el de la madre. El de la madre. El de la madre. Es un cuento de una belleza. Yo cuento un capítulo porque lo bueno que te digo que tiene este libro es que se puede leer como una novela, se lee como un libro de cuentos. Lograste algo que es muy difícil porque el género cuentos es también, bueno, hay gente que dice el más difícil, también, pues yo no sé, yo creo que las novelas también son muy difíciles, pero tú lograste esa cosa de fluir hacia la novela y hacia el cuento, ¿no? Y ese último cuento, bueno, es extraordinario. Es extraordinario. Si ustedes no han leído el libro, yo lo recomiendo profundamente. Empieza con una frase que ya la frase no te deja respirar. Mi madre era una mujer de poco hablar. Un cuento que empieza así, no puede terminar más, que empieza perfecto y termina perfecto. Yo no sé si tú quieres decir algo antes de que yo siga, pero hay otro cuento también que yo quería, igual lo mejor es que tú yo te suelto una pregunta y tú me digas. Vamos a ver qué dice el doctor. Ay, amiguito, como me ha dejado con el vamos a ver qué dice el doctor. ¿Qué clase de cuento? No hay para ver. Pero a ver, hay tanta gente que quiere escribir sobre la enfermedad y lo primero que hace es ir directo a la enfermedad. No, señor. ¿Por qué? Es que este es un libro, este es un cuento sobre la enfermedad, pero disfrutando todos los caminos y hasta que te pone a ti mismo la enfermedad, ¿no? Antes de esto, me habían pasado dos cosas terribles en mi vida. Primero, la pérdida de mi esposo en medio de la noche, el pobre. Vimos televisión esta tarde, como siempre. Eusebio dormitaba, o sea, todo el ritmo del cuento es así. Es un ir hacia el dolor, poco a poco, hacia la enfermedad, hacia la muerte, pero muy contenido. Y al final es el dolor, o sea, el dolor que nadie puede aceptar ni quiere imaginarse nunca. Es un libro extraordinario porque cuando ella ha perdido todo y va a ver qué le dice el doctor, sus miedos son los miedos que todos tenemos. El miedo de estar vivo. Yo te digo, te felicito, los felicito a los dos, porque estos dos libros son dos joyas de una sencillez tremenda. Aquí no hay alboroto ni alaraca, no, aquí hay presencial. Literatura pura, literatura bien escrita, profundidad sin estarte vendiendo la filosofía del Paco Amate, no. Filosofía de la vida, filosofía de la belleza, filosofía de la muerte, filosofía del deseo, del erotismo, del sexo. Y esto es lo que yo quería decir esta noche. Ay, mira, ¿tú ves? El cabrón. ¿Sabes? Yo me leí estos dos libros. Con las paredes, tú magistralmente tú lo dijiste, y ahora no lo digo con las palabras que tú dijiste porque se me encanta, pero hay una nostalgia, y hay un amor, y hay un resignamiento humano que es sobre todo.
pedaleando. Es una prueba de amor fantástico y de alguien que no puede escapar al medio. Son libros que estremecen ambos y te ponen a pensar. Y yo lo veo desde una nostalgia, porque una buena obra, si no me estremece, de alguna forma, no me dice nada. Y es una nostalgia gris, a veces conformista, de exilio. Porque yo lo digo que es una nostalgia de que al final es una nostalgia de exilio. Y se me ocurre algo y ellos no lo saben, y lo vi oyendo esa magistral exposición que tú has hecho y lo has penetrado con una sencillez y con pocas palabras. Estos dos señores andan desnudos por las paredes. Muy bueno. Gracias. A mí yo que me paso la vida trayendo gente aquí, acopiando y eso, cuando hablan y hablan de uno mismo, uno se siente un poco apagado, no sabe qué decir, agradecido, muy agradecido. Yo quería hablarles, si me permiten brevemente, y leer un fragmentico. Primero quiero agradecer a Germán Guerra por esta portada. Esta portada es un trabajo de Germán Guerra que hizo con madera y que publicó un libro de poesía de esas ediciones pequeñas que él hace muy bonitas, muy artesanales. Y yo vi esa pieza y me gustó. Y cuando voy a publicar este libro me pareció que era la pieza ideal para ilustrar, le da cierto misterio, sobre todo esta figura que está acá, que de hecho, les voy a revelar un poco, esta imagen yo la traté así exactamente como aparece en el libro de Germán, pero él me mandó la foto original. Y entonces esto que está aquí es una manzana y se veía mucho la manzana y esto es la luz sobre la piel de la fruta Y se veía rojo. y entonces me rompía la armonía de lo que yo quería. Le pregunté si podía trabajarla así, me dijo que sí. Así que quiero agradecer a Germán Guerra por eso. Estos cuentos fueron apareciendo poco a poco. Uno tiene un poquito más tiempo que otro, pero de pronto hay una explosión y uno se pone a escribir y se van invadiendo los relatos. Son 11 cuentos. El primero trata de la historia de un hombre cuando llega a Estados Unidos 3 o 4 días después, el título es Páramos Alucinantes, y se encuentra con unos familiares que lo reciben, pero entre los familiares hay un primo que fuma marihuana, que no es una persona como él, y entonces es el conflicto de dos maneras. El primo que está nacido aquí. Que nació aquí. Es el conflicto de esas dos personalidades y la situación que él está en medio recién llegado que no sabe qué hacer. Hay uno, el segundo se llama Baños Públicos. Ese libro, ese cuento es, para decirlo más claro, ese cuento yo lo escribí, pero a mí no me gusta dedicar cuentos. No me gusta, yo no sé por qué, porque pienso a veces que la persona se puede molestar, o no le puede gustar, o no quiere que se lo dedique. Pero es la historia, y de él voy a leer un fragmento, es la historia de un hombre que está en Cuba y va una noche de esa extraña en Cuba donde hay mucho frío, y va al baño de Copelia, de la galería Copelia, y va al baño y escribe en el baño un mensaje ante café. Y cuando sale, iba caminando un recluta que iba para el baño, y él logra evitar que el muchacho vaya para el baño. Él se va y después al final está toda la seguridad estaba allí buscando porque habían escrito un mensaje de café. Pero todo eso lo está recordando una tarde, una noche que está aquí en Miami, en la casa del preso, aquí en la Avenida, donde hay una escritora
muy bello, muy elegante, que está dando una conferencia y que esa escritora, yo no te le dedico un cuento por eso aquí. Yo dije, ¿serio? Pero fíjate que me atreví a preguntar porque y si no soy yo ya un papelazo. Aquella noche ella estaba dando una conferencia. Pero ya es un cuento muy cinematográfico, porque ese plano que mientras ella está hablando, que tú le sacas el plano a ella y estás mirando los rostros de los presos, es de una belleza, señores. Además, eso es un momento tan difícil de describir, porque lo sacas todo de contexto y te vas poniendo en cada preso. Y después regreso. Es muy bello. Ese cuento es un teatro. Oye, compañero, oíste que es muy cinematográfico. Y entonces, ese cuento, después lo voy a leer un momentico. Hay otro que ha mencionado, Calipo lo mencionó, que es para pedalear en silencio. Eso está basado en un hecho real. Conmigo trabajaba un muchacho que era un sordomudo, no podía articular palabras, era todo gemido. Y ese muchacho trabaja conmigo, trabaja con un perro, lo tocaba, y se movía en bicicleta. Y su vida era terrible, todo era a través de gestos, de actualidad. Y poco después que yo me retiré, unos meses después que yo me retiré, me llaman y me dicen que el muchacho se había suicidado. Entonces yo elaboro toda mi historia en torno al mundo interior de ese hombre, que no es el quiero decir, trato de elaborar sobre su mundo interior, que no es lo visible, que no es lo que tú ves en su expresión, y tú piensas, es una normal, y él había toda una sensibilidad y toda una problemática, y ese cuento trata en ese sentido. Después está que menciona el suede, vamos a ver qué dice el doctor, que es una mujer que está en el consultorio de un médico, un soliloquio, donde ella empieza a hablar de los avatares de su vida, de los problemas que ha tenido, de tipo familiar más que de enfermedades, cómo le ha tocado vivir. Y en ese cómo le ha tocado vivir fue muy duro, y al final se revela por qué ella está ahí en el médico, qué es lo que le inquieta. Después hay otro cuento que se llama El Balcón, que también no está dedicado, pero está inspirado en una señora que yo aprecio mucho, que tiene más de 100 años y que su vida se ha visto marcada por vivir tanto. Todo le va quedando atrás. Y entonces yo trato, incluso de perdiéndolo todo, perdió su casa, porque no es que no la podía pagar, y en un momento en que... Ese no es muy bonito. Sí, y voy... Sí, Además, que yo te digo que ese cuento se te ocurrió un día que la visitamos. Fuimos ese día. y te emocionaste tanto que le dijiste Ella se estaba yendo de la casa. que le dijiste algo que después lo cumpliste. No voy a decir lo que es para, no voy a decir que era. Y ese cuento está inspirado y yo por esa pena, porque ustedes no lo creen, yo estoy muy tímido. Me cuesta, no le dedico el cuento. Es El Balcón. Hay uno que a mí me gusta, que es un poco literatura, me baso en alguna cosa que se llama La Traición. Y es la historia de una mujer que está en Batabamón, trabaja en el embarcadero de allí del puerto de Batabamón, donde sale el ferry, salía el ferry, o sale, y la cometa, aquella que iba del vino rápido, y toda la historia que ella narra es en torno a una traición que ella cometió, por el cual su marido cumplió 12 años preso. Y ella es como un poco es un poco su complejo de culpa, ¿no? Una realidad que se vive en Cuba, ¿no? Sí, y eso está así, la conciencia así. Entonces, después viene, a partir de un recuerdo, que son los 3 cuentos finales, a partir de un
recuerdo es una historia infantil. Un niño que va con una vecina que le dice Nina en la boca y la lleva por todo el barrio a pasear. Vamos para la panadería de pollo, vamos para el puente de Agua Dulce, y todo lo nombraba como se nombraba antes. Vamos para la galleta, ¿cómo se llama aquella de? No, la de dulce, la de chocolate y eso. La estrella, vamos para la estrella. Que ese había desaparecido. Yo nunca lo había visto, pero ella siempre nombraba las cosas como antes. Y entonces el personaje fue aprendiendo los nombres de antes. Y que eso, que ya no existe, estaba destruido, que ya no producía, había sido un lugar importante. Después vienen los últimos rescates de mi papá, que es un cuento duro también. Que es un cuento duro. Pues es la historia de un hombre que está aquí. Muy actual. Y muy actual y con mucho peso, porque esas cosas ocurren. Y empieza a establecer una relación con un muchacho en Cuba a través del internet que le dice: mi mamá te conoce, y empieza a tener una relación. No, es que es tu mamá, de donde vivía. Y el hombre lo va acusando y al final lo chantajea pidiéndole que le dé dinero, que le mande dinero por un chantaje que al final de cuentas no tenía sentido, que él incluso va a la policía aquí. Y entonces viene, no lo voy a contar porque el final era alucinante. Era alucinante. Una vez. Y el otro es el último relato del cuento que ya mencionó Zoe, Habitar de mi madre, que para mí es que más me gusta porque es más íntimo, más personal. Donde yo le hago un homenaje a la candidez y a la de mi madre, que era muy callada, muy ensimismada, y cuento una historia que tiene, no todo, pero que tiene muchos aspectos reales. A mí me da, lo recuerdo con el luego de este cuento que voy a leer de Baño Público, y ya le expliqué un poco, ya lo que era Baño Público, escribí un cartel, que voy a leer 2 párrafos. Es el cuento, como mencionó también Zoe, transcurre en 2 planos. El hombre está en la casa del preso, escuchando una conferencia, viendo los cuadros de la foto de los fusilados, de las personas que perdieron la vida, luchando por la libertad de Cuba, y él evoca a él mientras está viendo a esa gente, estos valientes hombres, y escuchando a la escritora, se remonta a lo que él hizo en Cuba, que fue esa pintada. Entonces hay un momento que dice: tan pronto salió del perímetro de la galería Copelia, tan pronto salió del perímetro de la galería, comenzó a caminar con más rapidez, apartándose de las calles principales y del área de hotel. Llevaba las manos en los bolsillos del abrigo, después de que dije que había mucho frío, la cuellera alta que le protegía la nuca, la cabeza inclinada hacia abajo para evitar el aire frío en la cara. Tras descontar varias cuadras, dejó caer en el jardín de una casa el creyón de labio rojo. Después de esa acción, continuó a un paso normal, seguro que había conseguido alejarse sin contratiempo, aunque de cualquier manera debería seguir tomando precauciones y entrega. Se sentía eufórico, sonreía satisfecho. Luego, vuelvo otra vez regresa a lo de la conferencia, vuelve a apartarse y ocurre esta parte que le voy a leer ahora. Jorge, el personaje, enlazó de nuevo con la conferencia cuando escuchó a la escritora referirse a los héroes anónimos, aquellos que conspiraron y realizaron actos de protesta. Habló de lo que hicieron mucho y que nunca nadie se ha enterado de sus acciones. Y él, en eso era lo que a él le gustó, porque él fue ese personaje
que había hecho algo y que no contaba, que nunca nadie se enteró que fue él. Y finalmente, este otro fragmentico dice: las palabras tienen un peso tan fuerte, pensó Jorge, mientras el discurso lo trasladaba de nuevo a La Habana, a Copelia, a los años 70. Recordó que tras un par de horas andando por la calle, volvió al área de la heladería, deteniéndose en la parada de ómnibus cercana. Había un fuerte despliegue policial que se le veía caminando de un lado al otro y vio el uniforme de los miembros de la seguridad del Estado. Varias personas que esperaban también la confronta, era ya cerca de las 3 de la mañana, comentaban que habían escrito algo con un creyón de labio en el baño de la heladería Copelia contra el gobierno. Y ese es el relato, y esto era lo que quería compartir con ustedes. Y nada, ¿qué más hacemos ahora? Yo quería agregar como este libro para mí completo, porque es un libro y el erotismo, pues yo creo que una de las cosas más difíciles que hay. La fotografía es una tontería y una vulgaridad, pero el erotismo es muy difícil. Y fue un desafío, y yo voy a escribir un libro en que todos los cuentos sean eróticos. Y eso por mí que tengo en el libro, si lo conseguí o no, lo dirá a los lectores por la noche. Lo conseguiste, además el título, o sea, la gente, casi la mayoría de la gente que escribe libros eróticos, de alguna forma trata de esconderlo desde el título, o sea, de darle una especie de volumen, de importancia al título, para que entonces la gente se sorprenda. No, ya tú lo puedes, ya no hay nada más, claro, más que el cuerpo desnudo. Y además la portada, que a mí me encanta, porque él siempre, cada vez que hace las portadas, o es la moneda de su mamá, o es un trocito de la pared de su casa, la pulsera, ese tipo de cosas que a mí o sea, la explicación que tiene él en sus portadas. ¿Y por qué no lees algo? Esa portada al amigo Kiko Arrocha le encantaba. Y él quedaba fascinado. Y con la agua completa. No, porque el tiempo no todavía. No, también porque tú estabas por él también. Pero sí, la cosa erótica es bien importante en este. Fíjate que sí es erótica. Que Oscarito, que tiene 89 años, me contó que después por la noche la sábana se convirtió en una casa campana. No es nada. Bueno, debe decir, aquí hay como 8 o 9 escritores. Yo leí un libro de todo. Yo tengo pero José, en el libro Cuentos del Sur, yo leí de cabo a rabo. Me acuerdo el día que tú me lo diste, fue el día que Luna presentó la película, ¿cómo se llama? Ceiba. Y entonces José, que es un tipo que es desenvuelto, la Biblia estaba presente, mira, este libro se puso colorado. Un libro gótico, primera vez que lo veo colorado, porque esto es lo más desinhibido que yo he visto. Y lo leí, pero el erotismo, no es el erotismo por el erotismo, el hombre está en busca de algo, él va en busca de algo. Si él hubiera encontrado ese algo, tranquilo, pero no lo encontraba. Tuvo uno, no me recuerdo el título, que él se visionó con ella, y después era una mujer que tenía un nivel de vida, y después digo, no quiero verte más, no trates de contactar más. Esa es Marta, la de los caseticos. No me contacte más, pero él se ilusionó un poco. Este es un tipo de libro que si al final
no. Sí, ya está tranquilo. Es un fracaso. No lo encuentran. No lo encuentran, eso no puede encontrar. Está saltando un pueblo. Claro. Si no hubiera ahora, no hubiera otro cuento de la Yo estoy muy satisfecho con estos dos libros, porque es de él y mío, porque lo hemos publicado al sello de la editorial de la PEGI, que hace 2 años emprendí el camino con ella, donde también publiqué recientemente, hace menos de un mes, un libro de Rolando Morelli, también de cuentos, muy buenos cuentos. Bueno, No te lo das porque no tengo el ejemplar que tengo en la casa, no te lo das. ¿Tú tienes memoria de traer? No. Y también el año pasado No me quería robar el show. publiqué. No lo hubiera conseguido. No, pero el intento. Y el año pasado tuve la suerte de publicar 2 libros de 2 amigos también escritores que están aquí, de José Albertini y de Armando de Armas, pero en narrativa. Y en poesía publiqué un libro de Joaquín Gálvez. O sea que sí, creo que está bueno. Estoy tratando de contribuir de alguna manera a que la literatura cubana del exilio, que es una editorial que está enfocada en literatura cubana, no quiere decir que cada uno mañana va a poner un libro de unos cubanos, pero su enfoque es la literatura cubana y los autores que vivan en el exilio, y esa es la tónica que vengo. Y estoy muy satisfecho por lo que estamos logrando, porque creo que conjuntamente con la editorial, conjuntamente con las tertulias que realizo, conjuntamente con el apoyo que recibo de ustedes, estamos echando para adelante lo que no tenemos, un país que nos represente una cultura que tiene, y vamos para adelante. Y entonces quiero darle las gracias a todos, pero sobre todo a ti, Zoe, que viniste para otra cosa y dedicado tu tiempo en él. Mira, yo no quiero que pase. Yo dudé mucho si empezar por esta parte o terminar, mejor terminar, porque en realidad el protagonismo de la noche son estos 2 maravillosos libros de ustedes 2. Pero no me voy a poner pionerita ni nada de eso. Pero un día como hoy, todos saben, Cuba perdió a su hombre más universal, al cubano más grande. Y yo siempre he pensado que con la muerte en combate, el propio de José Martí, Cuba empezó a morir. Y cuando yo venía en el avión, que venía leyendo el libro por las paredes, dije, qué fascinante que una obra tan estructurada, tan perfecta, tan densa, tan magníficamente patriótica, historia de José Martí, tenga también esa historia de la literatura cubana, tenga libros tan extraordinarios como libros, escritores tan extraordinarios como ellos 2, que además, como dije al inicio, también como Martí, como Armando de Armas, Gálvez, Morelli, Albertini, nos dan tanta fuerza, no solo para escribir, porque también en la soledad, ¿no? Hoy estábamos montando la exposición de Consueta, que está toda su magnífica obra, o sea, ya estaba toda montada, pero las maravillas, ¿no? Las vitrinas. Y hay un dibujito que pareciera insignificante, que es un hombre vendado, todo vendado, con una frase sobre la soledad. Lo van a ver mañana los que vayan. Y a la larga yo voy viendo, ustedes saben que yo, pues, a veces estoy haciendo muchas cosas, pero estoy también concentrada mucho en el momento que estoy viviendo, ¿no?
lo que somos todos nosotros, lo que fue Martí en su soledad, lo que somos cada uno de nosotros como escritores en nuestra soledad de exiliados cubanos. Porque eso es muy importante para nosotros como escritores. Que no, fíjense cómo los escritores cubanos huyen mucho de eso exiliado, ¿no? Cuando el exilio es algo tan importante que hay que ganarse, que hay que trabajárselo, que aquí está la prueba con estos libros de cómo se trabaja para llegar a ser de verdad y ganarse de verdad esa gran distinción que es ser exiliado. Nosotros los cubanos lo hemos aprovechado tan poco. Yo veo hoy, en el momento actual, yo siempre me encuentro en París con un exiliado chileno que yo quiero mucho y él me quiere mucho a mí y me dice, niña, ser chileno es una profesión, porque todavía nosotros estamos viviendo de la dictadura. Mira el tiempo que hace que la dictadura se acabó en Chile y yo todavía estoy viviendo de la dictadura. Y ese tipo de cosas, que lo digo como broma, nosotros hemos tenido la grandeza de despojarnos de eso por incluso pudor. Y esta es otra cosa que a mí, bueno, primero, el gran pudor de José Martí de entregar su vida en ese caballo blanco que tantas definiciones, interpretaciones se le ha dado, que yo creo que es un acto, la gente dice un acto suicida, es un acto de pudor increíble, y el pudor también de, este es un libro de mucho pudor. Este es un libro que, pese a todo lo que hay de deseo, erotismo, entrega, pero detrás hay un pudor de una elegancia extraordinaria. Y eso es lo que también hay en el libro del Luis de la Casa. Entonces, yo creo que ha sido una magnífica noche, no sé qué piensan ustedes, para terminar recordando a nuestro gran José Martí, a la soledad de cada uno de nosotros, que se condensa en una sola palabra, que es Cuba, que es el país más solo del mundo. Muchísimas gracias. No para que se lo lleven gratis, para comprarse y pero ahí hay que decir las cosas. Sí, yo quiero aprovechar que los que quieran tener la oportunidad de, como tú, Luis, de estar en la casa del preso, el miércoles próximo, día 24, van a escuchar a Zoe allá en la casa del preso. Estará en línea, naturalmente, Vamos están a hablar invitados. al duro y sin Al debate de política. De política. Vamos a hablar de Cuba, de política. Me voy a dar una despeinada. Como solo me voy a puedo dar yo en la casa del preso. El miércoles 24, a partir de las 7 de la noche. No quiero dejar algo aquí que alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. No sé si alguien quiere, no lo doy el tiempo. Si no hay, entonces conversamos. Esta manera otro libro. Pero alguna pregunta, comentario, qué sé yo, qué sé cuándo. Amandito, está muy callado. Bueno, ¿qué decir? Vamos los tres. No, mira, de José, ¿qué te voy a decir? José, como ya tú bien dijiste, no hay mucho que agregar, es uno de los grandes nuestros, no de ahora, sino desde todos los tiempos, la verdad. Yo desde que leí Siempre la lluvia, Gran libro. una gran novela que a mí me identifica mucho con ella por experiencias mías personales. Y es una novela muy rara desde el punto de vista formal, pero que a pesar de esa forma que el lector común no pudiera, llega mucho por la tragedia que narra, ¿no?
tan terrible que no solo es el caso de los presos políticos y de los que nos opusimos a la dictadura, sino el caso de los otros muchachos del servicio militar que terminan en una esclavitud militarizada, valga la redundancia, y luego en esas prisiones militares que son centros de sodomía. Eso es, y José narra muy bien ese horror del servicio militar en Cuba. Luis de la Paz igual también es un escritor que he admirado mucho y son de los, probablemente después de Carlos Victoria, fueron los dos escritores que yo primero conocí al llegar aquí al exilio, y ambos siempre han tenido conmigo una amistad más allá de las cosas de la literatura, no de ser de amigos, ¿no? de la vida real. Y de ti, ¿qué decirte? No hay nada que agregar a la amistad que tú y yo tenemos, y siempre he dicho, yo creo que lo voy a repetir aquí, pero tú has hecho más daño a la dictadura cubana que 100 hombres como ametralladora. Eso se suele olvidar, porque tú has sido en Europa probablemente la única escritora de nombre en Europa internacional que ha puesto su nombre y que ha pagado un precio por eso, por denunciar a esa dictadura, ha sido tú. Esa es la verdad. La mayoría cuando cogen un premiecito se caen la boca o cogen el premio precisamente porque se han callado la boca. Esa es la realidad. Y tú has sido un acicate constante y has pagado un precio que casi nadie se da cuenta de eso, pero el que te conoce de cerca sabe cuántas puertas te han cerrado por esa posición que es la que hay que tener. Y respecto a lo que decía del exiliado chileno y de cómo los cubanos no explotamos eso, la verdad es que hay una maquinaria terrible para mediatizar el caso cubano. En el caso de Cuba, no solo que te cierran todas las puertas por decir lo que hay que decir con respecto a Cuba, es que inclusive a veces adoptando posiciones mediatizadas, ahora no, porque después de par de días eso se ha puesto de moda, ya ser anticastista casi que es como una, lo que no se puede hacer es anticomunista y antiglobalista, pero ya anticastista es algo que ya casi que está de moda. Pero durante años el escritor, el intelectual que se pronunciara en ese sentido tenía todas las puertas cerradas, todas las puertas, tú lo sabes bien. Y siempre reconozco, siempre le digo a mis amigos que tú en eso has sido una voz como pocas para denunciar con tu talento, con el nombre que es adquirir, porque aquí nada más acá yo es que es fácil decir, porque aquí todo el mundo ha oído, todo el mundo conoce el cuento, el terrible cuento, pero donde hay de verdad y donde tú has sabido, aquí hay organizaciones que se gastan miles de dólares para ir a Europa y esto y no reúnen a 4 bancos. Y tú vas en un lugar de eso, reúnes a miles de personas y puedes decir lo que hay que decir. Y eres tú sola, sin nadie que te apoye. Así que eso, para mí. Gracias. Y bendición sea.